La clase pasada la partimos rápidamente porque tenemos mucha materia que ver y poco tiempo, pero no quiero partir esta clase sin antes tratar de empezar a conocerlos de a poquito. Por lo tanto, le voy a pedir a 4 personas que me indiquen las actividades que están desarrollando en estos momentos y por qué están interesados en tomar este curso. Me gustaría que Paulina Loyola nos contara a todos a qué se dedica y por qué quiere tomar este curso o por qué está tomando este curso de cromatografía. Paulina, por favor. Sí, ¿me escucha, profesor? Sí, súper. Eh, Buenos días a usted, a mis compañeros. Bueno, mi nombre es Paulina Loyola, vivo en Buin actualmente. Yo soy químico laboratorista, estudié en la Universidad de Tarapacá, en Arica. Actualmente estaba sin trabajo porque había renunciado. Mi último trabajo fue en Carosi como analista de calidad y desde el lunes comienzo a trabajar en Granotec. Por lo que me comentaron, mi trabajo es ser analista de minerales. Entonces ahí voy a tener que usar la absorción atómica. No sé en realidad si es HPLC, pero el curso me llamó la atención principalmente porque, claro, en cualquier trabajo actualmente donde yo me desempeñe, que es lo que me gusta a mí, el área farmacéutica, que más me llama la atención, me pedían como requisito HPLC. Entonces, por eso quiero volver a retomar todo lo que es teoría, ya cuando se pueda la práctica y así aprender todo, porque igual han pasado muchos años que yo me titulé el 2007. Entonces, necesito Ya. como refrescar lo que es teoría de HPLC. Y muy interesante. Perfecto, Paulina. Muchas gracias por compartir. Le Gracias a voy a usted, preguntar lo profesor. mismo. ¿Puedo Le decir voy a algo? preguntar lo mismo. Sí, Disculpe. sí, sí, dime. ¿Vas a trabajar conmigo, Paulina? Sí, ay, qué bueno. Sí, qué chico el mundo. Qué chico. Bueno, Genial, nos vemos el lunes felicitaciones. entonces. Así, Nos vemos el lunes. el mundo de la ciencia y de la cromatografía es pequeñito. Camila Exacto. Zuluaga, ¿nos puedes contar algo, por favor, de tus actividades y de por qué estás tomando el curso? Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo soy estudiante de pregrado y posgrado de Química y Farmacia, mi posgrado en Ciencias Farmacéuticas con mención en Industria. Y mi tesis de magíster es sobre el uso y la validación de un método analítico por HPLC y detector UV. Entonces, esa es una de las razones por las cuales estoy tomando el curso, porque considero que igual, pese a que yo lo vi en el pregrado, las clases que a nosotros nos hacen son dos, clases en Química Analítica 2 y después dos en el Laboratorio de Analítica. Entonces, igual mis conocimientos no son tan grandes con respecto al tema y me gustaría saber mucho más. Aparte lo considero súper interesante, me gusta mucho mi tema de tesis, así que para rendir un mejor examen de grado y una mejor presentación de tesis es por lo cual estoy aquí. Camila, ¿en qué universidad estás estudiando? ¿Y En el la Chile, posgrado? ambos en ¿También la lo estás Chile. haciendo ahí? Sí, Perfecto. Don Matías Maturana, por favor, ¿está por ahí? Sí, sí, ¿me escuchan? Cuéntanos, Matías. Bueno, yo estoy trabajando como analista químico en el Laboratorio de Farmacología Veterinaria de la Universidad de Chile. Y de hecho, este curso me lo recomendó Yester Núñez, que me dijo que usted lo conocía a usted y que me iba a servir mucho como para desarrollar mis capacidades como analista en HPLC, poder inscribirme a este curso. Ah, qué bueno. Excelente. Bien referenciado. Sebastián Albero, ¿puede ser? ¿Tengo algún Sebastián presente? Hola. Hola, buenas, ¿me escucha? Sí, te escucho. Mi nombre es Sebastián. Sebastián Alberto Campos Milla. Alberto Campos. Cuéntanos, Sebastián, por favor. Bueno, estoy a punto de titularme de químico de la Universidad de Santiago de Chile y estoy trabajando en un laboratorio de investigación en la degradación de contaminantes
de problemática emergente y nosotros analizamos la degradación de estos contaminantes mediante HPLC. Por eso que necesito el curso más bien para un perfeccionamiento de la técnica. Excelente. Bueno, con 4 personas por sesión yo creo que nos alcanzamos a conocer todo. Así que ahora voy a proceder con la materia que nos corresponde en esta clase. ¿Estamos? ¿Alguien más quiere decir algo antes de partir? Vamos a apagar la camarita. Vamos a poner nuestro PowerPoint. Y cualquier imperfecto que ocurra con la presentación me lo hacen saber. Acuérdense que no estoy revisando el chat mientras presento, así que me interrumpen nomás y me pueden hablar. A ver, me interesa, estamos en un promedio de 30, 32 personas que asistieron a la clase pasada, tenemos más o menos la misma asistencia, que no es mala, es digamos bastante buena. Y a todos los presentes quiero decirles algo. Cuando veamos la parte de instrumentación, vamos a ver cómo es el HPLC, sus componentes, sus funciones, pero en realidad esos componentes y funciones son bastante similares de un equipo a otro. Una bomba donde ustedes van a programar un flujo de solvente va a ser siempre una bomba que va a estar sujeta a un programa. Un detector va a tener una cierta longitud de onda, un inyector automático va a inyectar el volumen que ustedes le indiquen. Y probablemente cuando ustedes lleguen a un laboratorio nuevo y se enfrenten a un HPLC, va a haber a una persona con experiencia en el laboratorio que les va a enseñar cómo se maneja el equipo. Y eso lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona se puede sentar ahí, puede aprender con un protocolo, un procedimiento estándar de operación simple, echar a andar la máquina y puede ejecutar análisis. Sin embargo, lo que estamos viendo en estos momentos, que es la introducción al HPLC, es fundamental para que ustedes puedan identificar si el trabajo que se está desarrollando bien. Entonces, en realidad, nunca van a estar seguros si lo que están haciendo lo están ejecutando de buena forma si no tienen claro lo que estamos viendo ahora en la introducción. Si ustedes tienen clara la introducción al HPLC, ustedes se pueden desarrollar en cualquier área de la instrumentación de cromatografía, tanto líquida como gaseosa, y obtener resultados confiables. Si ustedes se ponen a manejar un equipo de HPLC en base a un procedimiento de operación y no tienen la fundamentación teórica de lo que son los parámetros y de los cromatogramas que ustedes van a obtener y la información que estos entreguen, entonces ustedes nunca van a estar seguros si lo que están haciendo lo están desarrollando de buena forma o no. Entonces es súper importante esta parte, que la dividí en 2 clases porque estamos yendo bastante lentos, pero me interesa que les quede súper claro, porque con esto ustedes tienen abiertas las puertas del HPLC o del GC. Y de la otra forma no, porque sí van a poder estar frente a un equipo, sí van a poder ejecutar un análisis, pero no van a tener la confianza y la certeza de que lo que están haciendo está bien hecho. Por lo tanto, en la clase pasada estuvimos viendo lo que correspondía a el modo de separación, estuvimos viendo qué es lo que era un cromatograma y la información que el cromatograma entregaba, estuvimos viendo la importancia de los tiempos de retención, tanto absolutos como relativos, y estuvimos hablando del tiempo muerto, y la importancia también que este tiempo muerto tenía. Todo esto, porque lo que vamos a ver hoy día es lo básico de los parámetros cromatográficos que ustedes tienen que conocer en cromatografía. Y dentro de los parámetros cromatográficos, el primero que vamos a ver se denomina factor de retención o factor de capacidad. Esto aparece en todos los textos en internet, en las definiciones en Wikipedia, siempre. Y si ustedes se fijan, el factor de capacidad, que puede ser una K o una K', depende del origen del texto que ustedes estén consultando, tiene una definición simple, que es la razón entre
el tiempo de retención y menos el tiempo muerto en el numerador, y en el denominador es el tiempo muerto. Ahora, ¿qué significa esto? La idea es que el factor de retención en HPLC sea grande, mayor que 2. Para que el factor de retención sea grande, mayor que 2, mirando esta ecuación que yo tengo acá en pantalla, ¿cuál de los valores que yo ingrese en esta ecuación tiene que ser grande? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Me están escuchando, cierto? El que tiene que ser grande es el tiempo de retención, Tiempo de ¿o no? retención, sí. Perfecto. Sobre el tiempo muerto no podemos actuar, por lo tanto, mientras más grande sea el tiempo de retención en esta ecuación, más grande va a ser el factor de capacidad. Cuando el tiempo de retención está muy cercano al tiempo muerto, este valor tiende a ser 1. Y a mí no me interesa que el tiempo de retención esté muy cerca del tiempo muerto, porque si mi tiempo de retención está muy cerca del tiempo muerto, está indicando de que mi analito no se retuvo en la columna. Por lo tanto, mis condiciones cromatográficas no son las óptimas para ese análisis. Entonces, el tiempo de retención menos el tiempo muerto es lo mismo que el tiempo de retención corregido o el TR'. Y el TR', como yo estoy restando el tiempo muerto, es un indicador que me dice cuánto tiempo mi analito fue retardado uniéndose o interactuando con mi fase estacionaria. Por otra parte, el tiempo muerto indica cuánto tiempo mi analito pasó a través de la columna sin estar siendo retenido en la fase estacionaria. Por lo tanto, indica cuánto tarda en pasar por este sistema un analito que no es retardado y solamente está siendo arrastrado en fase móvil. Entonces, el factor de capacidad es una relación entre cuánto tiempo de mi análisis el analito estuvo retenido en fase estacionaria y cuánto tiempo de mi analito estuvo siendo arrastrado por fase móvil. Y mi analito tiene solo dos posibilidades: o está siendo retardado en fase estacionaria o está siendo arrastrado en fase móvil. Cuando está siendo arrastrado en fase móvil, si yo sumara todos los tiempos que él fue arrastrado en fase móvil, la sumatoria de todos esos tiempos me va a dar siempre el tiempo muerto. El mismo tiempo que un analito no retenido hubiera tardado en atravesar ese sistema. Entonces, ¿por qué es importante lo que les estoy diciendo? Cuando se desarrolla un método, es de uso frecuente calcular este factor de capacidad. Este factor de capacidad es independiente de las dimensiones de la columna, el flujo que yo esté utilizando y el tamaño de las partículas que yo tenga dentro de mi columna. Y el factor de capacidad va a entregar una importante información acerca de la calidad de la separación. Cuando el factor de capacidad es muy pequeño, la resolución generalmente es pobre, o sea, no hay mucha separación de mis analitos. Y si el factor de capacidad es muy grande, el tiempo de análisis puede ser demasiado largo. Entonces, la recomendación a seguir es que este factor de capacidad en cualquier método analítico que yo tenga debiera estar entre 2 y 10. Solo en algunos casos, valores menores que 2 y mayores que 10 pudieran ser aceptables. Pero cuando ustedes estén desarrollando un método, y ojo para Camila, cuando tú inyectes tu analito, tienes que procurar que este valor K esté sobre 2. Con eso tú vas a garantizar de que el analito que estás tratando de cuantificar va a tener una retención adecuada para poder ser bien cuantificado. Ahora, ¿cómo puedo yo variar este factor de capacidad en un sistema de HPLC? Supongamos que este es un sistema de HPLC en fase reversa, columna C18, donde yo estoy haciendo mi primera inyección de 4 analitos y mi fase móvil es 100% acetonitrilo. Mis analitos, dependiendo de la polaridad que tengan, van a tener que ser retenidos por la fase estacionaria, que es apolar, o arrastrados por la fase móvil, que también es apolar, en este caso acetonitrilo.
En la primera inyección, con fase móvil 100% acetonitrilo, mis analitos se diluyen en el minuto 1, que viene a ser el volumen muerto. Y esto indica que mis analitos no se retuvieron, pasaron de largo en la columna. ¿Cómo hago yo que estos analitos se retengan más en esta columna? Trato de modificar mi fase móvil de modo que mi analito no le sea tan cómodo el ser disuelto o arrastrado por esta fase móvil apolar que es acetonitrilo. Entonces lo que hago es empezar a subir la polaridad. Le agrego un 20% de agua a mi acetonitrilo, o sea, bajo mi proporción de acetonitrilo 80 y aumento con agua 20%. Y ahora si ustedes ven, mis analitos tienden a retenerse un poco más del tiempo muerto en mi columna. Ya sé que hay algo de retención y que la polaridad de la fase móvil está influyendo. Entonces, lo que correspondería sería aumentar la cantidad de agua en mi fase móvil a un 40%. En este caso, yo aumento mi fase móvil agua 40%, bajo mi acetonitrilo a 60% y yo veo que ya mis analitos se están reteniendo en la columna. Si quiero seguir aumentando mi retención, sigo aumentando el componente acuoso de la fase móvil, le agrego más agua a este sistema y ahora mis 4 analitos quedan bien retenidos y bien separados en mi columna. Entonces, de esa forma, yo puedo hacer que mis analitos se peguen más, se retengan más en mi columna, modificando el factor de capacidad. El segundo factor importante que ustedes tienen que considerar se denomina factor de selectividad o factor de separación. Y todos estos símbolos y todas estas ecuaciones son bastante simples. Si ustedes se fijan, el factor de selectividad o de separación, alfa, es la razón entre el tiempo de retención corregido del segundo analito, TR2', dividido por el tiempo de retención del primer analito, del que sale antes, TR1'. Este factor, alfa, describe la migración de un pico presente en la mezcla en relación a otro que sufre menos retardo. Alfa es una medida de la habilidad de la fase estacionaria para discriminar entre dos componentes de la mezcla. Los valores de alfa indican una facilidad de la separación de los dos componentes y en la práctica este alfa debiera estar entre 1.1 y 1.5. ¿Qué pasa? Pasa que pudiera yo modificar mi factor de capacidad y agregar agua a la fase móvil. Está listo. Y pudiera provocarse este fenómeno, mayor retención. Sigo agregando más agua, mayor retención. Y sigo agregando más agua, mayor retención. En este ejemplo, el aumento del factor de capacidad directamente nos permitió mejorar la separación de los analitos. Pero pudiera darse el caso de que esta pareja de analitos que está acá haya migrado juntos sin separarse. Y en vez de tener estos 4 picos también separaditos, estos dos estuvieran juntos acá al final. Entonces yo modifiqué mi factor de capacidad, hice que se retuvieran más, pero no logré separar esta pareja de compuestos. Insisto, este es un ejemplo ideal donde se separaron, pero supongamos que acá están juntos. Eso quiere decir que la columna que yo tengo, a pesar de haber aumentado mi factor de capacidad y a pesar de haber mejorado la retención de mis analitos, no me permite lograr una buena separación. Entonces, en ese caso, yo debo considerar evaluar el factor selectividad. El factor selectividad me va a indicar si la columna que yo estoy usando es la más adecuada o no para lograr la separación de esa pareja de compuestos. Ahora, siempre que ustedes trabajen en cromatografía y obtengan un cromatograma, tienen que revisar que la señal sea lo más parecida a una campana de Gauss. En teoría, todas las señales cromatográficas tienen que seguir los parámetros de una distribución normal, donde una poca población de moléculas va a salir primero de la columna, una gran población va a salir en torno a un promedio y una pequeña población va a salir al final también de la columna y van a salir
dibujando esta forma. Y en la campana de Gauss nosotros podemos medir algunos parámetros también que nos van a servir para ver cómo está funcionando nuestro sistema de HPLC. Nosotros podemos medir en HPLC el término eficiencia, que se relaciona con N, y este N se llama o se denomina número de platos teóricos. Así aparece en todos los libros. Y este término N, número de platos teóricos, es una relación entre cuánto se retiene el compuesto, que es el tiempo de retención, Yo lo aprendí porque no iba a abrir la ventana. y cuán disperso están las moléculas en torno al promedio de ellas que está saliendo aquí, en el máximo de señal del pico en el detector. Entonces, si nosotros medimos cuán eficiente esta columna, tenemos que medir el tiempo de retención y una desviación estándar, que de acuerdo a la campana de Gauss obtiene al 0.802 de la altura. Ahora, medir una desviación estándar a 0.802 de la altura es un poco complejo técnicamente, por lo tanto lo que se sugiere, lo que se hace y lo que se incorpora en los catálogos de columnas y en los textos es transformar la ecuación de la eficiencia N y medir la desviación estándar en la base del pico. Entonces lo que se hace acá es prolongar las tangentes de los lados de esta señal cromatográfica y homologarlo a lo que sería un triángulo, y aquí en la base del triángulo lo que nosotros tenemos son 4 desviaciones estándares. Entonces la ecuación se modifica. Se mide el ancho total del pico, prolongando estas tangentes, y el 4, que está acá, que estamos midiendo como ancho de base, lo elevamos al cuadrado y queda la expresión como 16. Entonces la medición más común de la eficiencia, que van a encontrar en todos los textos y en las hojas técnicas de las columnas de HPLC, es medir N como 16 veces cuánto se retiene el compuesto y cuán ancho es el pico en su base, y eso elevado al cuadrado. Mientras más alta sea la eficiencia, mientras más grande tengamos N, mientras más número de platos teóricos tengamos, vamos a tener compuestos más retenidos y picos más angostos en su base, que es lo que deseamos en cromatografía. Si los compuestos son difíciles de analizar, o las columnas no están bien manufacturadas, y los picos ya empiezan a salir con un poco de desviación de esta campana de Gauss, con un fenómeno que se denomina cola o tailing, algunos fabricantes incorporan en sus hojas técnicas de la columna la medición de la eficiencia aquí en esta raya verde, que sería el ancho de base a media altura. Entonces ellos cambian la ecuación de eficiencia y ahora el N lo miden como 5.5 veces el tiempo de retención dividido por el ancho de base a media altura, que es el verde, y eso lo elevan al cuadrado. Entonces ustedes van a encontrar la explicación acá arriba de la desviación estándar, lo que aparece en los catálogos y en los textos, que es midiendo el ancho de base del pico, y lo que es midiendo el pico a media altura también. Ahora, para entender esto de la eficiencia en las columnas, tenemos que hablar de un término que se denomina HETP, o H también, que aparece en los textos en Internet, y esto se llama la altura equivalente del plato teórico, y se define como una sección eficaz responsable de un equilibrio de intercambio. Para entender lo que es la altura equivalente al plato teórico, nosotros vamos a tener una columna de un determinado largo y vamos a cromatografiar una molécula que va a ser arrastrada por la fase móvil y va a pasar a través de esta columna interactuando con la fase estacionaria, con la fase móvil, con la fase estacionaria, con la fase móvil, con la fase estacionaria, con la fase móvil, N veces. No vamos a poder contar ni saber cuántas veces hizo esta interacción, pero sí vamos a utilizar este concepto para poder explicar lo que está sucediendo. Mientras más pequeña sea la altura equivalente de plato teórico, implica que más equilibrios de intercambio fase estacionaria, fase móvil van a haber. Y mientras más pequeña sea la expresión HETP,
implica que N, que es la eficiencia, para un largo constante, va a ser mayor. Entonces, va a haber una relación inversa entre la eficiencia y la altura equivalente al plato teórico. Si yo tengo una altura equivalente al plato teórico de valor 4, que está simbolizada acá en esta longitud de columna dada, voy a tener una eficiencia igual a 7. Dijimos que era inversamente proporcional. Por lo tanto, si ahora yo disminuyo mi altura equivalente al plato teórico a 2, mi eficiencia en este caso va a aumentar a 14. Y lo que tengo acá en esta columna del medio son más equilibrios de intercambio de mi analito fase estacionaria fase móvil. Si yo sigo disminuyendo la altura equivalente al plato teórico, voy a tener muchos más equilibrios de intercambio, por lo tanto ahora la eficiencia de mi columna va a aumentar y ahora va a ser 28. Entonces, lo que yo quiero en HPLC es alta eficiencia, alto N, alto altura equivalente de plato teórico. Y eso implica que mi altura equivalente de plato teórico como valor va a ser pequeñito. N, alto número de plato teórico, altura equivalente de plato teórico, pequeñito. Muchos equilibrios de intercambio. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Porque siempre en cromatografía líquido gaseosa ustedes van a luchar contra la difusión de sus analitos dentro de la columna. También va a haber difusión de sus analitos en todas las otras vías por donde él transite. Estamos hablando del inyector o de las tuberías o de la jeringa, etc. Pero lo que más va a aportar a la difusión de su muestra o de su analito dentro de este sistema cromatográfico va a ser lo que ocurra dentro de la columna. Y el fenómeno de difusión que ocurre dentro de la columna está estudiado y está explicado por lo que es la ecuación de Van Dinter, que dice que la altura equivalente al plato teórico, que tiene que ser pequeña, va a ser función del término A de la ecuación de Van Dinter, del término B de la ecuación de Van Dinter y del término C de la ecuación de Van Dinter. El término B se ve afectado por el flujo, lo está dividiendo, que es mi, que es la velocidad lineal media de la fase móvil, para nosotros va a ser el flujo. Y el término C de la ecuación de Van Dinter va a estar multiplicado por el flujo. Entonces, si lo que yo necesito es que mi altura equivalente a plato teórico sea pequeño, yo puedo actuar sobre el flujo. Pero si ustedes se fijan, si yo aumento mucho el flujo, hago este término pequeño, favorezco la altura equivalente a plato teórico, pero a su vez estoy amplificando el término C. Por lo tanto, tengo que tener cuidado. Si yo disminuyo mucho el flujo, el término C va a ser más pequeño, pero el término B va a aumentar. Entonces tengo que tener cuidado con el tema de cómo yo voy a trabajar con el flujo en HPLC. Y vamos a explicar lo siguiente. El término A de la ecuación de Van Dinter se denomina el efecto del camino múltiple. Y el efecto del camino múltiple tiene que ver cómo mis distintas moléculas del mismo analito van a pasar a través de mi columna de HPLC. Las moléculas van a atravesar mi columna de HPLC por distintos caminos que yo no voy a poder controlar. Entonces se dice que ellos van a transitar por esta columna de una forma aleatoria. Y el tránsito de estas moléculas por dentro de mi columna en esta forma aleatoria va a determinar que algunas lleguen primero al detector, la gran mayoría en torno a un promedio, y unas poquitas al final. Y eso va a determinar la forma del pico cromatográfico que dijimos que era parecido, similar, o que debiera tener los mismos parámetros de una campana de Gauss. El término A de la ecuación de Van Dinter del efecto camino múltiple va a depender de la forma y del tamaño de las partículas en el lecho de separación. Y se va a obtener mayor eficiencia con partículas pequeñas de tamaño uniforme. Entonces, si ustedes miran este monito que está aquí a la derecha, ven que partículas más grandes dan cromatogramas con señales más anchas y menos eficientes, y partículas más pequeñas van a dar señales más angostitas con columnas de mayor eficiencia. Eso es el término A de la ecuación de Van Dinter.
Entonces mi tendencia debiera ser ocupar columnas con tamaño de partícula pequeño. Segundo, la difusión longitudinal o axial. Para explicar la difusión longitudinal o axial, lo que se utiliza es el ejemplo de lo que ocurriría cuando cae una gota de tinta en un vaso de agua. Cuando cae una gota de tinta en un vaso de agua, todas las moléculas tienden a difundir en el agua y ocupar el máximo volumen del contenido del vaso. Y eso va a depender del coeficiente de difusión que tenga mi soluto o mi analito en mi fase móvil. En este caso, lo que nosotros tenemos es un líquido que está fluyendo constantemente a través de mi columna y un analito que yo voy a incorporar a este sistema de flujo de este líquido a través de un sistema de inyección, manual o automático. Cuando mi analito toma contacto con el líquido que está pasando a través de la columna, inmediatamente él se ve afectado por estos procesos de difusión. Y eso quiere decir que los analitos que pasen primero y que salgan primero de la columna se van a ver menos afectados por esta difusión longitudinal o axial, por lo tanto los picos van a ser más angostos. Los analitos que quedan retenidos por más tiempo dentro de la columna se van a ver más afectados por este término de difusión longitudinal y van a entregar cromatogramas con picos más anchos, menos eficientes. Y esto va a depender también de lo que se denomina el factor de tortuosidad. Y esto hay que imaginárselo más o menos como que cuando yo dejo caer esta gota de tinta en el vaso de agua, algunas moléculas que están en el exterior de esta gota van a difundir más rápido porque nadie se le va a oponer al paso. Sin embargo, las moléculas más centrales de la gota, que van a tener la misma energía para difundir, van a ir encontrándose con oposición a su difusión porque van a ir moléculas difundiendo delante de ellas y estas van a ir chocando. Entonces no van a ir difundiendo así como estas flechas en línea recta. Van a ir chocando con las que van adelante y van a ir difundiendo para todos lados. Y el último término que trata de explicar estos fenómenos de difusión dentro de la columna por la ecuación de Van-Dimter es el término C, que se denomina resistencia a la transferencia de masa. Y esto tiene que ver con que mi fase móvil que arrastra los analitos, al ponerlos en contacto con mi fase estacionaria, se va a encontrar con distintos tipos de fases estacionarias que tienen distintos componentes. Dijimos que una fase reversa podía ser C8 o C18. Ya tenemos una gran diferencia entre longitud de cadena de los átomos de carbono. Entonces los analitos van a interactuar con la fase estacionaria y van a, dependiendo de la energía con que ellos vengan, interactuar con la parte superficial de esta fase estacionaria o con la parte un poco más profunda de estas cadenas hidrocarbonadas. Y eso va a depender de lo que se denomina el coeficiente de difusión de mi soluto o analito en fase estacionaria y fase móvil. Y también va a depender de cuán espesa sea mi fase estacionaria. Si mi cadena hidrocarbonada es más larga, supongamos que sea un C30, obviamente este efecto de transferencia de masa va a ser mayor. Y también va a depender de cuánta sea la capacidad de interacción y de separación que tenga esta fase estacionaria con mi analito. Entonces, el término C de la ecuación de Van-Dimter, o efecto de transferencia de masa, es afectado por el flujo. A mayor flujo, mayor resistencia a la transferencia de masa, y eso va a determinar que haya una pérdida de eficiencia, o sea que las señales también sean más anchas. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque el efecto del flujo sobre el ensanchamiento del pico cromatográfico, que estamos estudiando con la ecuación de Van-Dimter, se comporta así. Con el efecto del camino múltiple no hay nada que hacer, no es afectado por el flujo. Difusión longitudinal o axial sí es afectada por el flujo. ¿Y qué es lo que dice la ecuación? Flujos muy grandes, altura equivalente a plato teórico pequeña. Perfecto, esto es lo que yo quiero, que este número sea lo más chiquitito posible. Pero como el flujo es tan alto, no hay interacción de mi analito con fase estacionaria, o sea, pasa de largo por la columna, no hay una buena cromatografía porque no hay interacción. Entonces no puedo usar flujo muy alto. Entonces uso flujo pequeño. Cuando uso flujo muy pequeño, el tiempo de permanencia de mi analito dentro de la columna es tan grande y la interacción con la fase estacionaria es tan grande que también mi altura equivalente al plato teórico es gigante, por lo tanto tampoco me sirve. Entonces eso es lo que me dice esta parte de la ecuación del término B.
Y el término C dice que en la medida que yo voy aumentando el flujo, voy a ir perjudicando mi eficiencia porque voy a ir aumentando mi altura equivalente plato teórico. Conclusión. Dependiendo del tipo de columna de HPLC que yo tenga, debemos trabajar siempre a un flujo óptimo para que esta columna tenga la mayor eficiencia en su funcionamiento. Ahora, ojo, este flujo óptimo no es tan estricto. Cuando ustedes trabajan con columnas analíticas que van desde 3.9 milímetros de diámetro interno hasta 4.6 y que van desde 5 centímetros hasta 30 centímetros, el flujo óptimo siempre va a estar cercano al ml por minuto. Si ustedes cambian de diámetro de columna a columnas de microcalibre de 2.1 milímetros de diámetro interno, o están haciendo procesos de escalamiento, de purificaciones piloto a escala laboratorio y ocupan columnas de 1 centímetro, de 2.1 centímetros o de 5 centímetros, sí es muy importante que optimicen el flujo. Por eso es importante tenerlo en consideración. Si trabajan con columna analítica, ningún problema. Bordeando el ml por minuto, entre 0.8 y 1.5, siempre van a estar trabajando en el rango de mayor eficiencia. Pero si van a cambiar columna a 2.1 milímetros de diámetro interno o van a subir de diámetro a 2 centímetros o 3 centímetros o 5 centímetros, tienen que ajustar el flujo para que esa columna tenga el mejor rendimiento. Ahora, ¿cómo optimizo yo la separación? Cuando tengo problemas de cromatografía y tengo dos compuestos que no puedo separar y necesito que estén separados para poder cuantificarlo, tengo que actuar sobre los parámetros cromatográficos que hemos estado viendo. Tengo que modificar la eficiencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Disminuyendo el tamaño de partícula. O puedo actuar sobre la modificación de la velocidad de migración relativa de las especies. Modifico K. ¿Cómo modifico K? Si quería que el compuesto se retuviera más, tenía que incorporar más solvente acuoso a la mezcla. O actuando sobre alfa. ¿Cómo actúa sobre alfa? Solamente actúo sobre alfa si tengo la posibilidad de cambiar el relleno de la columna. ¿Cuál es la fase estacionaria que estoy usando para lograr esa separación que yo quiero conseguir? Ahora, para saber si mis analitos o mis compuestos están bien separados o no, yo también tengo que aplicar una ecuación porque esto también tiene un valor numérico. La ecuación de resolución es esta que está aquí abajo, que dice que es 2 veces la diferencia de tiempo de retención del analito 2 menos el analito 1, que son los que yo estoy estudiando para hacer este cálculo de resolución, y eso dividido por la suma de los anchos de sus bases. La suma de esto más la suma de eso, y eso lo multiplico por 2. Y eso indica lo siguiente. Cuando ese valor que ustedes calculen les dé 1, ustedes van a tener un 97,9% de separación de dos analitos contiguos. Cuando ese valor sea 1.25, ustedes van a tener 99,4% de separación de los analitos. Cuando ese valor sea 1.5, van a tener 99,7%. Y cuando sea 2 o mayor que 2, van a tener una separación total de los analitos, que es separación hasta línea base. Si ustedes van a ver una técnica USP compleja, van a encontrar que se hace referencia a estos parámetros. Y van a encontrar también que se les pide para cuantificación, cuando son cromatogramas complejos, una resolución mayor a 1.5. Insisto, idealmente 2 o mayor que 2. Sobre 1.5, USP ya considera que ustedes pueden entregar resultados confiables. Entonces, para agotar un poco este tema, la ecuación maestra de la resolución tiene que ver con
N, que es la eficiencia, K, que es el factor de capacidad o retención, y alfa, que es la selectividad. Si ustedes van a mejorar una resolución, tienen que ver cómo va a influir cada uno de estos factores en lo que ustedes vayan a hacer, para que no estén perdiendo el tiempo y vayan directamente al clavo. Cuando ustedes modifican el factor de capacidad, ¿cuánto se retiene su analito dentro de la columna? Ustedes van a moverse entre los valores de 2 y 10. Si ustedes siguen aumentando la retención de sus analitos, el factor de capacidad va a tender a ser constante y la resolución, que es lo que está graficado acá, como indica este gráfico, no va a mejorar. La resolución mejora aquí, entre 2 y 10. Si ustedes van a actuar sobre la eficiencia, ustedes van a ver que tienen un amplio rango de valores de N en que moverse y sí van a afectar un poco mayor que la capacidad a la resolución que está aquí. Entonces, K va a tender a ser constante, N va a ser mejor que K, pero donde realmente van a dar en el clavo es que ustedes elijan siempre la mejor columna que tenga la mejor fase para la mejor resolución de la pareja de analitos que ustedes quieren resolver. Alfa, el tipo de columna que elijan, va a ser lo que les va a aportar más a la separación de los componentes. Como no es fácil llegar y cambiar una columna por otra columna por otra columna, porque no hay disponibilidad tanto de columnas en el laboratorio, lo que uno hace generalmente es modificar la migración de la especie, K. Segundo, si por ahí ya se ve que hay una mejora y anda más o menos bien, intentar comprar columnas con partículas un poco más pequeño tamaño. Y por último ya, si hay alguna referencia o hay alguna otra metodología analítica desarrollada con otro tipo de columna que tenga otra fase, probar otra fase. ¿Cómo se ve esto en la cromatografía? Aquí tenemos una resolución 0,6, resolución 0,8, aplicando la ecuación de resolución. Y aquí tenemos resolución 1, que dijimos que teníamos el 99,7% de separación. Y aquí lo comparamos con lo ideal. Perdón, acá 1,5 que teníamos 99,7. Aquí teníamos 97 y tanto. Aquí tenemos resolución 1,5, se ve casi hasta línea base. Y aquí es la resolución ideal, que tiene que ser 2 o mayor que 2. Ahora, otras cosas que tenemos que considerar. Dijimos que la señal tenía que tener la forma de una campana de Gauss. Cuando no tiene la forma de la campana de Gauss y empieza a producirse este fenómeno, que es el fenómeno de cola o de tailing, nosotros lo podemos medir. El tailing se mide midiendo el ancho del pico al 5% de la altura, que sería esta raya que está aquí. Yo mido este valor y lo divido por 2 veces el fronting, que sería el pico dividido a la mitad, y la distancia que está aquí, a donde empieza a subir él. Si esto lo multiplico por 2, voy a tener el ancho perfecto del pico, 2 veces el fronting, y si yo divido el ancho real que estoy obteniendo por el ancho teórico perfecto, yo voy a tener un valor. Y ese valor tiene más o menos este aspecto. Cuando el factor de tailing es 1, tengo el pico simétrico, y en la medida que empieza a aumentar, empieza a verse este efecto de colita. Y aquí tenemos un factor de tailing de 1.2, 1.4, seguimos aumentando 1.6, 2, 4. En general, ustedes debieran aceptar tailing como recomendación hasta 1.5, no más que eso. Cuando las columnas son nuevas, generalmente parten con un factor de tailing muy cercano a 1, dependiendo de los analitos que ustedes estén analizando, pero la mayoría es así, y después en el tiempo esto va aumentando, va disminuyendo la eficiencia de esta columna y se va presentando este fenómeno del tailing, y ustedes tienen que ver, de acuerdo a las metodologías que estén utilizando, hasta dónde van a aceptar que este pico se haga evidente. Entonces, para consuelo de ustedes, nunca la primera separación de cromatografía HPLC es la mejor. Si tenemos este cromatograma como cromatograma inicial y tenemos el problema de la resolución de estos dos componentes, si variamos el factor de retención o de capacidad, tenemos estos dos efectos. Si aumentamos el componente orgánico en C18 como ejemplo,
los analitos van a salir antes y van a tender a juntarse. Si aumentamos el componente acuoso o el buffer de la mezcla, los analitos van a tender a retenerse más y al retenerse más van a separarse mejor. Si aumentamos la eficiencia, dijimos que íbamos a conservar los tiempos de retención, pero que iba a aumentar la eficiencia porque el ancho de la base de los picos va a ser ahora más angostito. Entonces, si aquí teníamos una resolución pobre, aquí vamos a ir mejorando la resolución. Y dijimos que el que ganaba todo era la selectividad. Definitivamente, si logramos obtener una fase estacionaria o una columna que tenga una fase que sea ideal para la separación de mi mezcla de componentes, el fenómeno que puede producirse es que uno de ellos no se vea afectado por este cambio de selectividad de la fase estacionaria y el otro sí se vea muy afectado y se van a separar bastante bien. Y esto que está acá es para que ustedes vean que lo que les estoy comentando se cumple en la práctica. Esto es un cromatograma real de un analito que estuvo retenido en la columna cerca de 8 minutos. Esto es un zoom de la señal cromatográfica y se ve aquí, se observa que la forma que toma esta señal es similar a la campana de Gauss. De hecho, el software en este caso lo superpone con una campana de Gauss y estos puntos que están aquí son la desviación de los parámetros de la campana que tiene la señal real. Y si ustedes miden el factor de asimetría, en este caso se midió al 10% de la base, que es un poco más arriba de lo que me pide la USP, dice que para este analito, que en este caso fue la oxitetraciclina, la asimetría fue de 1.06, o sea, fue una simetría casi perfecta. Bueno, ¿están por ahí? ¿Alguien se quedó dormido? Nos quedan 7 minutos. Les cedo la palabra para consultas y comentarios. Es importante, dejé el documento PDF con toda esta información a disposición de ustedes en el curso. Tienen que tener bien claro esta materia antes de seguir con todo lo que viene de instrumentación, columnas, detectores del curso de HPLC. Profe. ¿Quién habla? Felipe Robles. Hola, ¿cómo estás? Hola, Buenos Felipe. días. Profe, mire, yo me quedé con una duda en el diagrama de flujo que mostró, aplicando la ecuación de Van Dinter. ¿Ya? No sé si usted podría mostrarlo para poder preguntar correctamente. Ese mismo. Porque nosotros siempre vamos a buscar lo que es un flujo óptimo. Cierto. En ese caso, por ejemplo, tengo que buscar el menor flujo posible y es justamente donde usted lo marcó, pero tengo otras dos intersecciones donde se me cruza el valor A con el valor B y el valor A con el valor C, donde ahí también uno podría, entre comillas, pensar que podrían ser flujos óptimos. Entonces, ¿qué pasa? Tiene razón, porque se me olvidó decirle algo que era súper importante. Y qué bueno que me lo preguntaste. Cuando yo explico la ecuación de Van Dinter y el efecto que tiene el flujo sobre el término A, B y C, yo dibujo la raya roja, verde y azul. Pero en definitiva, en la parte experimental, yo debo concentrarme solamente en la raya negra, que sería la componente global de la ecuación de Van Dinter. Entonces, a pesar de que en el gráfico se ven esos otros puntos de intersección, no tienen que ser considerados porque todo eso está englobado en la raya negra. Ok, entonces la línea negra, la que es global, muestra el efecto combinado de los tres parámetros.
Exacto. Si tú hicieras esto experimentalmente y fueras midiendo eficiencia, variando el flujo 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,5, 2, obtendrías la línea negra. Ok, entiendo. Muchas gracias, profesor. Disculpa que no haya dicho eso, ¿eh? No, gracias a usted por aclararlo. Muchas gracias. Felipe, aprovechemos y preséntate. ¿A qué te dedicas tú y por qué tomaste el curso? Y vamos completando aquí los conocimientos. Ah, sí. Bueno, buenos días a todos los colegas. Soy Felipe Robles, soy químico. Trabajo en una empresa de materias primas y la verdad es que me interesa mucho el curso de HPLC porque a futuro pretendo montar un laboratorio donde ¿Ya? obviamente vamos a tener que realizar análisis interno y ojalá también proyectarnos a análisis externo. Y la HPLC, la verdad es que va a ser una técnica muy, muy, muy importante dentro de mis objetivos a futuro. Entonces, si bien tuve unos cursos de HPLC, el objetivo de haber tomado este curso online es refrescar un poquito todo lo que aprendí y obviamente también escuchar la experiencia de otras personas. Y qué mejor más encima que tener aquí a varios profesionales ya donde podamos compartir distintas experiencias también. Perfecto, Felipe. ¿Dónde estudiaste? Soy usachino. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Profe, a mí me quedó una duda con respecto al factor de asimetría. ¿Ya? ¿De qué depende este factor? Me quedó esa duda. Como cómo, o sea, ¿por qué Sí. ocurre? ¿Por qué ocurre? Ocurre por varias causas que las vamos a ver al momento que analicemos las columnas, pero te puedo adelantar de que el factor de simetría se puede producir porque la fase estacionaria que está recubriendo las partículas dentro de la columna se empieza a perder en el tiempo. Entonces van quedando estos mecanismos que denominamos de retención mixtos en el primer curso, que las cadenas hidrocarbonadas C18 al perderse van dejando sitios activos con hidroxilos en su superficie de la sílica y las moléculas van interactuando en forma diferente. Eso es el motivo principal del aparecimiento de este tailing. Ah, ya. Entonces dependería como más o menos de como de el tiempo que tiene la columna, como el tiempo de uso que lleva. Digamos del desgaste por vida útil que ella tiene. Ay. Sí. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una columna 2 años en tu laboratorio y usarla una vez a la semana. Entonces, eso claro. todo va relacionado con el número de inyecciones que tú haces en la columna. Uh-huh. Profe, consulta con respecto a eso mismo. Eso vendrían siendo como una ruta selectiva del mismo analito que estamos utilizando, ¿verdad? Sí, cambiaría la selectividad del mismo analito. Y en el momento de ver como la campana, ¿cómo afectaría eso? Eso afecta en la parte cuantitativa, porque un pico simétrico con una integración automática del área bajo la curva determina errores que son menores al 0,5%. Cuando tú tienes un fenómeno de tailing y no puedes aplicar integración automática, tienes que hacer integración manual o incluso con integración automática para ver el área bajo la curva, eso te puede llevar a errores de integración de hasta un 8%. Entonces ese es el problema del por qué yo debo evitar el tailing para tener mejor resultado cuantitativo. Ya, pero la duda que me genera, el tailing por lo que vi era en la parte final ya de esta curva del área. Sí, correcto. Pero cuando se genera este ensanchamiento del área, en forma general, no solamente como cola,
¿Por qué se Sí. genera eso? Eso es una pérdida de eficiencia global de la columna y eso es porque está perdiendo esta capacidad de retención con estos grupos activos. Y depende también, si tu analito es completamente apolar y no va a interactuar con sitios activos OH que estén en la columna presente, el pico va a seguir siendo simétrico, pero va a ser más achatado y más ancho. Ah, ya, ok. Jonathan, aprovecha de presentarte, por favor. Mi nombre es Jonathan Enríquez, soy licenciado en Química de la Universidad Andrés Bello y actualmente me desempeño como analista en control de calidad del laboratorio MINLA. Perfecto. ¿Y el curso de HPLC habías tomado alguno antes? No, nunca. Me interesa más que nada porque ahora como estoy como analista, parte fundamental el manejo de los equipos HPLC. Y como no tengo experiencia, para mí es importante aprender lo básico para que cuando ya me empiecen a entrenar en la práctica ya tener conocimiento fresco de lo que voy a estar analizando. Perfecto, te va a servir harto entonces. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, Romina Cantarero. Sí, profesor, lo que pasa es que nombró el fronting, de lo mismo que estamos hablando, pero tampoco dijo mucho. ¿También tiene que ver con una pérdida o una saturación de la columna? Sí, eso lo vamos a ver en columnas también y el fronting Perfecto. tiene que ver en la mayoría de los casos con mucha muestra que tú cargas en la columna. Perfecto. Sí. Ya. ¿Te presentas también? Bueno, yo soy Romina Cantarero, soy químico. Actualmente soy jefe de laboratorio del Laboratorio Centro de Alimentos ININTA. Y en realidad tomé el curso para refrescar un poco sobre todo esto, porque en realidad los problemas que tenemos en el laboratorio son bastante comunes de todo lo que están hablando ahora. Y en realidad es para refrescar esto y para ayudar también a los analistas que están en el área. Perfecto, Para tener Romina, un soporte para mayor. que te sirva harto entonces. Súper. Sí. Muchas gracias, que esté bien. De nada. Bueno, subimos el promedio y llegamos a 40. Las personas nuevas que se incorporaron, porque los jugadores que no participaron en la primera clase fueron eliminados. Se les recuerda que tenemos un grupo de WhatsApp. Si quieren enviar información a mi celular, y yo los puedo agregar. Y eso nos sirve para cualquier tipo de información extra que yo pudiera enviarles o alguna cosa de algún imprevisto de última hora. ¿Estamos? Por el chat les voy a dar mi celular. Si es que lo encuentro, ahí está. Para todos. Si las personas que quieran ser incorporadas me pueden mandar un mensaje o me agregan a su celular y ahí quedamos, lo incorporamos al grupo. ¿Alguna otra consulta? Cerramos entonces la sesión con 36, súper bien. ¿Aló? Ya, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Nos vemos profe, por todo. el Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, profe. Chao.